Bueno, ahora vamos a seguir con fuerza concurrente. Las fuerzas concurrentes eran las fuerzas que partían desde el mismo punto de aplicación y que las fuerzas tenían distinto sentido y distinta dirección. Vamos a tener en cuenta dos fuerzas, F1 de 50 newtons, F2 de 100 newtons, que forman entre sí un ángulo de 45 grados. Y definimos la escala, vamos a usar la misma que en el ejemplo anterior, 1 centímetro, 50 newtons. Cuando a mí no me especifica nada en particular, siempre que tengo dos fuerzas que son concurrentes, las voy a resolver aplicando el método del paralelogramo. Para eso voy a tomar siempre una de las fuerzas en sentido horizontal porque me resulta más práctico después para poder medir el ángulo de inclinación, que es el de 45 grados. Entonces, vamos a graficar una fuerza en un punto de aplicación. Dibujo una fuerza que voy a dibujar F2 y en el mismo punto de aplicación, teniendo en cuenta los 45 grados, yo voy a colocar el semicírculo, marco los 45 grados y a partir de ese punto voy a dibujar mi otra fuerza, que va a ser F1, que es más pequeña que F2 de acuerdo a la escala. ¿Cómo voy a calcular la resultante? Lo primero que voy a hacer es trasladar F1 en función de F2 y F2 en función de F1. ¿Cómo hacíamos eso? Lo que hacíamos era trasladar F2 en F1, ¿sí? En el extremo de F1 voy a trasladar F2, respetando dirección, sentido y magnitud, ¿sí? Entonces yo voy a medir, esto mide tantos centímetros en mi gráfico y voy a respetar la misma cantidad de centímetros acá. Entonces acá trasladé F2 en el extremo de F1, ¿sí? Lo voy a llamar F2'. Sobre el extremo de F2 yo voy a trasladar F1 respetando dirección, sentido y magnitud. Si yo dibujé bien F2, este me va a quedar más fácil para graficar y se va a formar solito el paralelogramo, ¿sí? A esta la vamos a llamar F1'. El prima es para identificar que es una en función de la otra y que la trasladamos. Ahora, ¿cuál va a ser la resultante? La resultante va a ser la diagonal, que va desde el punto de aplicación hasta la intersección de ambas fuerzas. ¿Cuál va a ser el sentido? La flechita va a coincidir con las flechitas que yo trasladé. Esta va a ser mi fuerza resultante, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el valor de esa fuerza resultante? En el caso que a mí me quede el ángulo que forman entre ambas fuese de 90 grados, que hay muchos ejercicios donde las fuerzas son perpendiculares, yo puedo aplicar Pitágoras para sacar la resultante. Ahora, en este caso no puedo aplicar Pitágoras porque el paralelogramo, este tipo de paralelogramo, no tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que voy a hacer, utilizar ese recurso de la regla de 3 simple. Yo voy a medir cuántos centímetros mide en mi gráfico mi resultante. Entonces, supongamos que a mí me mide 5 centímetros la resultante. Puede medir 5, 5,2, 6, pueden medir con decimales. Yo estoy haciéndolo con 5 para que sea más fácil el cálculo. Y voy a decir, si 1 centímetro equivale a 50 newton, 5 centímetros, que es lo que mide mi resultante, va a ser X. Entonces voy a hacer 5 centímetros por 50 newton dividido 1 centímetro. Los centímetros se anulan, se simplifican. 5 por 50, 250 newton es el valor de mi fuerza resultante. Repito, si el ángulo que separa a las dos fuerzas hubiera sido un ángulo de 90 grados, o en el ejercicio dice fuerzas perpendiculares,
Cuando a mí me queda el rectángulo, que es un tipo de paralelogramo, lo que puedo aplicar es Pitágoras para poder calcular en forma exacta la diagonal. En este caso, insisto, tengo que utilizar el recurso de la escala.